Bueno, buenas tardes a todos vosotros. Gracias por el esfuerzo de estar aquí, amigos y conocidos. Esta es una sesión que se hizo el año pasado por primera vez en el Congreso Virtual, que es un poco hablar de la revista Nefrología como órgano de expresión de la Sociedad Española de Nefrología. El año pasado la dimos Mariano y yo, dado el éxito sin precedentes que tuvo, ahora la voy a dar yo, porque Mariano, que quería estar aquí, pues ha tenido que adelantar su viaje porque tiene una reunión importante en Madrid. Entonces, os voy a contar en los próximos 15-16 minutos un poco la visión de dos de las revistas que tiene el grupo editorial Nefrología y que son Nefroplus y la revista Nefrología. No hay conflictos de intereses relacionados con esta ponencia. Y esto es un poquito lo que vamos a hablar. Un poquito de Nefroplus, que es nuestra revista de formación continuada que yo creo que debe de conocerse un poquito más. Vamos a hablar de los trabajos más visitados y citados de nefrología. Vamos a hablar de la estrategia que tenemos puesta en marcha desde hace un año, de la inmediatez de la prepublicación. Y destacaremos 2 o 3 trabajos que tanto a Mariano como a mí nos han parecido interesantes destacar de este año 2002 publicados o en prepublicación de la revista Nefrología. Y de un tema importante, y es de la vulnerabilidad del factor de impacto, que tenemos actualmente en la revista. Esta es Nefroplus. Nefroplus, sabéis que se accede en la misma web que la revista Nefrología, es una revista nefrología.org, y ahí aparece el acceso a Nefroplus. Estos fueron los 2 volúmenes que se publicaron del año pasado y este es el número que se ha publicado hasta la fecha, ¿no? Probablemente a finales de diciembre o 1 de enero se publicará el volumen número 2. Nefroplus se publica por el grupo editorial de la Sociedad Española de Nefrología gracias a una colaboración con la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Esto es un poco la distribución de contenidos que tienen los 2 últimos números de Nefroplus, que tiene revisiones monográficas, resúmenes estructurados, un caso clínico cerrado que se publica en la web aproximadamente un mes antes de que salga el número, casos clínicos, rincón del estudiante, de algo comentaremos. Y estas son las 3 revisiones monográficas que se han publicado en el último número del 2021 y en el primer número del 2022. Como veis, son temas que yo creo que son interesantes, ¿no? Avances en diálisis con monitorización de datos con tecnologías emergentes, una revisión que ha hecho el grupo de Lola Arenas sobre las guías CADOCI de nutrición que se publican después de 20 años y luego una revisión que hace el grupo de Alberto Ortiz, en este caso Sol Carriazo, sobre la prematuridad y bajo peso al nacer como factor de riesgo de enfermedad renal crónica. Los que no lo hayáis visto, yo os aconsejo que la reviséis porque están bien, están bien. Yo que llevo muchos años revisando trabajos, son trabajos que están bien. Bienvenida a nuestro nuevo asistente. Y yo quería destacar de Nefroplus una cosa que pusimos en marcha hace 1 año y medio aproximadamente, que son los artículos de alto impacto. Son trabajos que el grupo editorial considera que puede tener trascendencia en los cambios en la práctica clínica. Y aquí traigo los 2 últimos. Se publica uno por número. Este lo hizo el grupo de Diego Rodríguez Puyol y es sobre el uso de antiinflamatorios en la enfermedad renal crónica a raíz de un trabajo que se publicó unos meses antes y que creo que es de interés porque desmitifica un poco la prohibición absoluta que se hace de los AINES en pacientes con enfermedad renal crónica. Se pueden utilizar con una serie de criterios, tanto en procesos agudos como crónicos. Yo sé que eso a los nefrólogos clínicos nos chirría un poco, pero es así. Yo creo que hay que tener en cuenta y que no debemos decir siempre no ante un proceso agudo de alguno de nuestros pacientes que necesita un antiinflamatorio. Este se publica ahora en el número 1 del 2022. Le hemos hecho en el grupo de mi hospital, liderado por el doctor Martín Navarro, y en él hablamos de las tiacidas en la enfermedad renal crónica. Se publicó un estudio, el estudio CLIC, en el New England de hace 1 año, donde nos vino a poner de manifiesto algo que nosotros los nefrólogos ya sabemos, y es que se puede utilizar los diuréticos tiacídicos en enfermedad renal crónica avanzada. En este caso como antihipertensivo, nuestra enseñanza que también lo podemos usar como diuréticos eficaces en este tipo de pacientes.
Otra novedad que llevamos un año y pico con ella es el Rincón del Estudiante. El Rincón del Estudiante es, dado que Nefroplus es una revista de formación continuada, lo que queremos hacer con Nefroplus es también dar cabida a que los estudiantes de medicina puedan publicar cosas relacionadas con la nefrología. En este caso, habitualmente son trabajos de fin de grado y abrimos la puerta para publicar. Estos son los dos últimos que se han revisado, uno de estudiantes de Valencia y el segundo de estudiantes de la Universidad de Lleida. Y me parece que también es bueno darlo a conocer porque todos los que trabajéis en hospitales universitarios y tengáis estudiantes que estén haciendo el trabajo de fin de grado con vosotros, esta es una posibilidad que tienen para una de sus primeras publicaciones. Acabo con Nefroplus. Es importante poner nombre a las personas e instituciones que lo hacen posible. Primero la SEN, que es el paraguas de toda su publicación editorial, y en este caso la FRIAD, porque Nefroplus se puede financiar gracias al apoyo económico e institucional que nos da la FRIAD en esta revista. Luego los editores, los actuales y los anteriores. Yo creo que es importante que sepamos quién es el comité editorial en el que está Francisco Ortega, Beatriz Fernández y Marco Montomoli, que son los dos últimos editores que hemos incorporado y que le están dando una frescura a la revista con la incorporación de podcast sobre las revisiones monográficas que ya se van a publicar en iVoox y en Spotify esta semana, a lo largo de esta semana. Y también ha permitido que las imágenes que se están publicando en Nefroplus también se publiquen en una iniciativa, una plataforma internacional que se llama FIG1, que yo también os animo a que la reviséis. Por supuesto, los editores anteriores que ha habido, Rafael Santamaría, Rafael Marín, Andrés Purroy y Carlos Quereda, el gran impulsor de la renovación de Nefroplus. Y, por supuesto, los socios de la SEN. En Nefroplus tenemos que tirar mucho de los socios de la SEN para hacer, sobre todo, los resúmenes estructurados, para que aporte contenidos. Y la respuesta que hemos tenido los editores de los socios de la SEN siempre es extraordinaria. Por tanto, estos son los actores que contribuyen a que Nefroplus sea nuestra revista. ¿Y qué pasa con nefrología? Pues yo creo que hoy en nefrología podemos decir que tenemos que estar orgullosos de nuestra revista. Revista internacional, indexada, con un factor de impacto creciente. Este año, finales del 2021, el año 2022, ha sido el año de guías y consensos, ¿no? Algunos se han publicado como suplementos, otros dentro del número ordinario de nefrología y otros están actualmente en prepublicación. Fijaros, que en prácticamente un año se hayan publicado 8 documentos de consenso, habla mucho de la capacidad de la sociedad de tener iniciativas y hacer consensos. Tenemos las guías de unidades de hemodiálisis, que aunque pone 2020 se publica a finales del año pasado, la prevención y tratamiento de la infección peritoneal, el trasplante renal de donante vivo, el documento de consenso e información para la enfermedad renal crónica, poliquistosis renal, el glose la nefropatía lúpica, que está actualmente en prepublicación y ya disponible y maquetado, enfermedad renal, alteración del metabolismo óseo mineral, y la actualización de las recomendaciones para prevenir el SARS-CoV-2 en las unidades de diálisis. Bien, yo creo que es importante que veamos estos documentos porque además son muy citables. Ya sabéis que los editores de nefrología siempre estamos muy obsesionados con la citabilidad de nuestros trabajos. Los trabajos más visitados en 2021-2022 se pueden acceder fácilmente a través de la web, únicamente se entra en lo más leído y se pincha el año correspondiente. Estos son los más consultados en la web del año 2021. Como veis, el COVID ya no tiene tanta importancia, pero sigue predominando en los más consultados y, curiosamente, el más consultado en la web es un caso clínico, cosa que resulta llamativo, seguido de las guías de las unidades de hemodiálisis del 2020. El año 2022 el COVID parece que va perdiendo fuerza y los documentos de consenso, las revisiones, como esta del prurito, parece que empiezan a tener un poquito más de visibilidad. Estos trabajos más consultados. Tiene cierta, vamos a decir, trampa, entre comillas, porque uno consulta los trabajos cuando entra a la página web donde está el trabajo, pero si lo busca en Google y directamente le va hacia el PDF, la cita del PDF probablemente no contabilice en lo que recoge la web. Esto contrasta con los trabajos más citados. No es lo mismo el trabajo más visto por los lectores de nefrología con los trabajos que más se cita a través de la Web of Science,
que se puede acceder a través del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y estos fueron los más citados en el 2021. Nuevamente el COVID viene a ponernos en la realidad de que seguimos muy implicados y muy obsesionados con trabajos que tengan que ver con el COVID. En este caso, el primero es un original sobre los pacientes admitidos o ingresados con fallo renal agudo en el seno del COVID. En el 2022 el COVID parece que va perdiendo fuerza, pero sigue siendo el trabajo más citado. Otro sobre el COVID, que es sobre el trasplante renal y COVID, que en este caso es una editorial. Esto siempre ha sido un motivo de reflexión. No es lo mismo lo que más le interesa al clínico que lo que más se cita. Y hay varias cosas que influyen en que un trabajo sea más o menos citado. Esto ya lo contamos el año pasado y en el caso de un original, si está centrado en la fisiopatología, es novedoso y intenta responder preguntas claras, suele ser más citado que no pues un trabajo de revisión muy clínica, pero del que ya hay muchas más revisiones. Si la revisión está hecha por un experto reconocido en el tema, también se cita más. Y luego, si desde el punto de vista editorial es posible disminuir los plazos desde que el trabajo está aceptado hasta que se publica, aunque sea en formato de prepublicación, eso también contribuye a la citación. Nosotros lo que hemos hecho, y tomamos la decisión a finales del año pasado, es que los trabajos en prepublicación estén ya en cuanto se les dé más o menos la aceptación, pocos días más tarde, aunque estén todavía sin maquetar. Nos queda un paso, que es conseguir que ese trabajo pase directamente a PubMed, que es la herramienta que más visibilidad le va a dar, y actualmente tenemos la limitación de que ya tiene que estar traducido para poder incorporarlo en PubMed, y estamos negociando con el Sevier a ver cómo podemos mejorar ese lapso de tiempo desde que el trabajo se publica y se prepublica hasta que podamos tenerlo incorporado en PubMed. Que si el trabajo está en inglés no hay problema, eso se hace de forma automática porque los trabajos no se publican de número de la revista, sino que se publican en PubMed de número en número. Una vez que el trabajo ya cumple las características, ya se puede directamente subir a PubMed. Pero si no está traducido, de momento no. Otra diferencia entre los trabajos publicados y los trabajos más citados, fijaros que el año pasado se publicaron sobre todo cartas al editor, 38%, 33% de originales y 17% de revisiones. Y sin embargo, las cartas al editor no se citan, 0% en los años 2018-2022, estamos hablando de 5 años. Los originales y las revisiones son las que más se citan. Por tanto, como política editorial, bueno, pues siempre es bueno restringir el número de casos clínicos que se publican, si estamos pensando únicamente en el factor de impacto, y potenciar originales de calidad y revisiones de calidad. Las cartas al editor no cuentan en el factor de impacto. Una carta al editor no aparece en el denominador del factor de impacto, por lo tanto, no nos penaliza. El trabajo más citado en los últimos 5 años fue del COVID, que fue la infección, es el registro del COVID de la SEN, fijaros, 85 citas, y eso que fue un trabajo que se publicó en el año 2020. Lógicamente, cuanto más tiempo pasa desde que se publica, más posibilidades hay de que se cite un trabajo. Y el trabajo más citado de los últimos 2 años también sigue siendo un trabajo del COVID, que es el que hacemos referencia antes sobre el fracaso renal agudo en el COVID-19, con 9 citaciones. Cuando hablaba con Mariano, decíamos, bueno, ¿cuáles son los trabajos que más nos ha llamado la atención y cuáles serían los que deberían ser leídos por todo nefrólogo español, ya sea que esté publicado en prepublicación? Esto es una pregunta trampa porque claro, las afinidades de Mariano son las suyas, las mías son las mías, y al final llegamos a un consenso, y os voy a traer 3 trabajos que me parece que son importantes que lo conozca todo nefrólogo. El primero es es el documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Yo creo que todas las guías y consensos deben leerse y debemos de tenerlo todos los nefrólogos en mente. Si tuviéramos que elegir una, quizás esta, por la trascendencia de que implica muchas sociedades científicas y porque puede tener gran implicación en nuestra práctica clínica con la patología más prevalente que vemos, que es la enfermedad renal crónica. Como sabéis,
es la tercera edición de los consensos que se han hecho con la enfermedad renal crónica. Yo creo que este consenso está bastante bien trabajado porque no solamente incorpora recomendaciones de qué hacer, sino que incluye cosas que no hacer, ¿no? E intentar convencer al resto de nuestros compañeros que hay una serie de patologías que no deben derivarse a nefrología, como pueden ser los quistes renales simples o las infecciones urinarias con función renal normal, sin anomalías de otro tipo. Y también el qué no hacer en la enfermedad renal crónica. Hay un grupo de 10 cosas que no es razonable que tengamos en cuenta a la hora de hacer en la enfermedad renal crónica. Como este documento se ha comentado en otros foros, yo trasladar a los que no lo hayan leído que creo que merece la pena invertir unos ratitos durante un par de tardes para leerlo. Y luego sobre trabajos que nos han gustado, aquí os traigo un original que publica el equipo de José Portolés, del Puerta de Hierro, de Madrid, en el que se hace un análisis de las transiciones del modelo integrado de tratamiento sustitutivo. Ya sabéis que estamos siempre con el debate de si diálisis peritoneal, que si hemodiálisis, y lo que se plantean estos autores, gracias a una base de datos, que es el Registro Autonómico de Enfermos Renales, que en Madrid se llama REMER, es ver qué le ha pasado a los pacientes, si han pasado de diálisis peritoneal a hemodiálisis o de hemodiálisis a diálisis peritoneal, en términos de supervivencia, ¿no? Y lo que ven es que la mortalidad mayor es hemodiálisis, seguida del paciente que pasa de diálisis peritoneal a hemodiálisis, seguida del paciente que pasa de hemodiálisis a diálisis peritoneal y diálisis peritoneal. No voy a entrar en las connotaciones de por qué esto ocurre, pero me parece importante este trabajo, nos ha parecido importante porque utiliza una base amplia de datos que todos podremos tener acceso a los datos de nuestros registros autonómicos y explora cosas novedosas, las transiciones, que es un tema que no se aborda con mucha frecuencia en la literatura, ¿no? Y igual estamos muy obsesionados con comparar la técnica de diálisis peritoneal y hemodiálisis, que ese es un criterio personal, a mí me parece estéril, porque hablamos de poblaciones distintas, momentos del tratamiento renal sustitutivo distinto. Y otra de las características de este trabajo es que aporta información que implica posibilidades de mejora. El otro trabajo que está actualmente en prepublicación es de nuestros compañeros del Marqués de Valdecilla y nos ha llamado la atención por la colaboración entre especialidades. Y es la Asociación de Preeclampsia Grave y Daño Vascular, valorado por marcadores no invasivos de rigidez arterial. Este no tiene número asignado, se prepublicó en el mes de septiembre y trata de un tema que no está muy explorado en la literatura y es que sabemos que la preeclampsia, y mira, aquí está la doctora Patrocinio Rodríguez, que es nuestra experta nacional en complicaciones del embarazo, tiene implicaciones luego en el vaso. Pues nuestros compañeros de Santander lo que hacen es analizar una serie de marcadores no invasivos para ver qué repercusión puede tener. Los que no lo hayan leído, yo os invito a que lo consultéis en la web de la revista Nefrología como artículo en prepublicación. Y voy a terminar hablando de un tema que me parece interesante que los socios de la SEN lo conozcan, y es la vulnerabilidad del factor de impacto. Sabéis que estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque este año, por primera vez en la historia de nefrología, hemos superado el 3 de factor de impacto y estamos en una revista en Q2, o sea, en el cuartil 2 de la especialidad, cosa que no habíamos conseguido hasta ahora. Esta es la evolución del factor de impacto y estos son los trabajos más citados y los que más han contribuido al factor de impacto. Como veis, el primero, el segundo, el tercero, el sexto tratan del COVID. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, esta es la evolución del factor de impacto. Aquí viene el 2021, el 2019 estábamos en 2, el 2020 estábamos en 2, el 2019 en 1,5 y entre el 1 y el 1,5 hemos transitado en los últimos 6 o 7 años. ¿Esto es porque la revista Nefrología ha despegado y ya está donde debe de estar o es una cuestión coyuntural? Yo no tengo la respuesta, tengo mis opiniones, ¿no? Y os comento, esto fue el informe que hicimos en la revista Nefrología hace un año. Ahora las citas de los trabajos es mayor, el de hace un año. Como veis, con el factor de impacto de 2,033, sabéis que el factor de impacto es los trabajos que se citan 2 años antes de que se publique el factor de impacto y en el
denominador el número de trabajos citados. Por tanto, en el año 2021, el factor de impacto del año 2020 cuenta las citas que se hicieron en el año 2020 a trabajos que se publicaron en el 2019 y 2018. O sea, lo publicado en el 2019 y 2018 es lo que cuenta para el factor de impacto del año pasado. Lo que se publica en el 2019 y 2020 es lo que ha contado para el factor de impacto de este año. De este año 2021, que decimos este año, pues se publica este año, pero se cuenta como factor de impacto 2021. Pues en el del año 2020, las citas que tuvimos fueron, por trabajos, por supuesto, no con COVID, y el número de citas que nos contó fueron 14 del comentario de la Sociedad Española de Nefrología a la carga global de la enfermedad, 13 citas a la anemia, a la enfermedad renal crónica. Las citas están ahí puestas en pantalla. El factor de impacto de este año, el año 2021, que es el que cuenta, fundamentalmente teníamos los trabajos COVID. ¿Y por qué fueron tan citados estos trabajos COVID? Probablemente porque serían buenos, que eran muy buenos, pero también hay que tener en cuenta que España fue uno de los países occidentales que antes se afectó del COVID, que dio tiempo a tener experiencia para generar investigación y publicar. Y esa publicación se tradujo en que el mundo anglosajón, que es el que más cuenta en la cita del factor de impacto, cogió y buscaba referentes, tenía China y tenía Italia y España, y tiró mucho de nuestras citas. Esa es mi impresión personal, ya veremos el resultado. En noviembre del 2021, cuando presentamos los trabajos que tuvieron más citas, ya entonces, en noviembre del año pasado, los 4 trabajos más citados eran todos del COVID, con 51, 35, 24 y 18 citas. En noviembre del 2022, los trabajos con más citas recibidas son los publicados en el 2021, siempre con un año antes, son 9, 8, 7 y 7 citas y 3 de ellos sobre el COVID. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que estar muy contentos con el factor de impacto de la revista, tenemos que aprovechar este tirón para seleccionar mejor lo que publicamos para intentar mantenerlo. Lo que nos depara el futuro nos lo dirá el futuro. Por tanto, yo concluyo. Yo creo que Nefrología, como revista, principal revista expresión de la Sociedad Española de Nefrología, está creciendo en contenidos de calidad, visibilidad e impacto, que se empieza a ver cómo se difumina el impacto causado por la pandemia COVID, que los trabajos que se citan no es porque estén hechos, sean mejores o peores, sino si son originales respecto a lo que había antes publicado o si están hechos por personas que ya tienen mucho prestigio en una especialidad. Estoy hablando de las revisiones. Que el cambio de visión que estamos teniendo en la revista de Nefrología sobre prepublicar antes e intentar que salgan antes en PubMed, yo creo que también va a influir en dar mayor visibilidad a la revista, y que estas 2 revistas son de todos vosotros, no son ni de los editores, ni de la Junta Directiva de la SEN, ni de nadie, y que su éxito va a depender mucho de que nos acordemos de ella en 2 cuestiones: en el envío de originales. Pensar que actualmente es una Q2 y si enviamos un original, pues probablemente tendrá mucha repercusión. Y en segundo lugar, de las citas que está recibiendo Nefrología. Seguimos teniendo muy pocas autocitas. Yo creo que los que publiquemos en la revista Nefrología invertamos un poco de tiempo para saber si tenemos alguna cita de los 2 años anteriores que merezca la pena incluir. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y como soy ponente y moderador, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Hola, Patri, bienvenida. Muy bien, pues nada, si no hay comentarios, cerramos la sesión y esperamos 5 minutos a que empiece la siguiente. Muchas gracias.